Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Mañana, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, llegará al país el primer vuelo humanitario desde Ucrania que trae ecuatorianos que residían en ese país. Según el viceministro de Movilidad Humana, la intención es regresar a todos los ecuatorianos que están en la zona. Desde la zona fronteriza de Ucrania y Polonia, esta mañana el viceministro de Movilidad de la Cancillería confirmó que este viernes a eso de las 7 u 8 de la mañana llegará al país el primer vuelo humanitario que trasladará a 350 compatriotas ecuatorianos que decidieron salir de la zona de guerra. Estamos en este lugar porque es el principal punto de frontera. Sin embargo, sí debo señalar que hace unos días prácticamente colapsó. Teníamos colas no de horas, sino de días para que pasen los extranjeros y también, por supuesto, los ucranianos hacia Polonia. Según el itinerario, el vuelo que ya salió de Madrid, España, volará primero a Budapest y a eso de las 6 de la tarde recogerá al primer grupo de ecuatorianos que han salido desde otros puntos de frontera de Ucrania. Después de Budapest, el avión se trasladará a Varsovia, donde se sumará el otro grupo de compatriotas. Tenemos un mapa con las ciudades en donde se encuentran nuestros compatriotas, que principalmente son estudiantes. En un 85 o quizás un poco más % son estudiantes los compatriotas que se encuentran o se encontraban, han salido ya muchos desde Ucrania. Hasta el momento, según los registros de Cancillería, son 730 compatriotas que ya han salido de Ucrania. Mañana llegarán 350 y se tiene previsto realizar un segundo vuelo humanitario para traer al resto. El problema es que hay un gran porcentaje de ciudadanos ecuatorianos que no quieren retornar al país. Pedimos que todos los compatriotas que han salido de Ucrania vayan al Ecuador, utilicen estos vuelos humanitarios. Sin embargo, esa no es la realidad. Tenemos compatriotas que desean voluntariamente, a pesar de que no les recomendamos quedarse en Polonia. No obstante, la situación para los compatriotas que desean quedarse es compleja, porque el permiso que concedió Polonia a los ecuatorianos es de 15 días de estancia sin la visa Schengen, hasta que puedan salir de ese país. Y tenemos la estadía limitada en estos países. Entonces, si permanecen más allá de lo que nos permiten Polonia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia, pues entraríamos en un periodo de irregularidad migratoria aquí en Europa. Afortunadamente, todos los compatriotas que se encuentran en estas zonas permanecen en albergues y están siendo atendidos por representantes del gobierno ecuatoriano. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Y entre el grupo de al menos 100 ecuatorianos que aún permanecen en Ucrania, hay algunos que se han dedicado a ayudar a sus compatriotas a huir del conflicto. Otros no han sabido cómo desplazarse para cruzar las fronteras o incluso permanecen en búnkers. Que son varias las razones que tiene para permanecer en Ucrania, dice Darwin Cedeño, ecuatoriano, oriundo del Puyo, provincia de Pastaza. Migró a Europa hace 25 años. Primero vivió en Londres, donde conoció a la ucraniana que luego se convertiría en su esposa y en la madre de sus 2 hijos. Ya con su familia, en el 2006 se radicó en la ciudad de Ivano-Frankivsko, la localidad que hace una semana fue el escenario de las primeras explosiones. Allí ejercía su profesión de chef. Incluso tiene un emprendimiento. Pues es el mayor motivo que mantiene todavía aquí en el territorio ucraniano. Toda una vida y es difícil así nomás querer abandonar. Por eso, si bien debió evacuar siguiendo las recomendaciones, su intención es volver cuando cese definitivamente el fuego. En Ecuador para nosotros es un nuevo mundo porque yo son 25 años de los cuales ya no vivo allá. Aparte de nuestra familia, pues que nos espera con los brazos abiertos, pues no tenemos ningún otro tipo de actividad. Por ahora en la frontera con Hungría y Eslovaquia, donde se ha refugiado, se pasa el día ayudando. Organizamos un comedor donde en estos días hemos atendido a más de 10,000 personas. Entre ellos estuvieron nuestros paisanos, pude verlos, pude darles de comer, darles de tomar. Ese es el rol que están cumpliendo muchos de los ecuatorianos que no tomaron el primer vuelo humanitario. Mara Villasinsky en el 2018 llegó a Kiev a estudiar arquitectura, es otro ejemplo claro. A través de un grupo de WhatsApp y Facebook ayudó a sus compatriotas a salir de la capital ucraniana rumbo a la frontera con Polonia. Aún no ha decidido si se irá. Por lo pronto se dedicará a ayudar con todo vía chat. Carlos Plaza, en cambio, lideró un grupo de 8 personas que caminando logró salir de Kiev. Su idea tampoco es volver a Ecuador, sino esperar en un país cercano
cercano a que el conflicto pase para regresar y retomar sus estudios de maestría en Ucrania. La decisión por la cual no quiero volver a un Ecuador es por la situación económica, laboral. No es el momento de volver. Desde la red de becarios del Ecuador, que actualmente se dedica a hacer un seguimiento de la situación en que se encuentran al menos 70 de los 100 ecuatorianos que según la Cancillería continúan en Ucrania. Incluso se aclara que hay un grupo de compatriotas que simplemente no han sabido cómo salir. O en el caso de Diego Moncayo, quien en su afán de huir tomó el tren equivocado y ahora se encuentra en la frontera con Rusia, de donde es sumamente difícil huir. No es que no quieren salir, ellos quieren salir pero no saben cómo salir. Otros se mantienen en los búnkers de las universidades en las que estudian y desde ahí han confesado su temor de al volver no poder seguir las carreras que escogieron porque no se imparten en Ecuador. Por ejemplo, ingeniería aeronáutica, que tal vez es una carrera que no es común. Ellos necesitan el apoyo para poder ingresar de alguna manera a una universidad privada o pública. Son todas razones respetables, se añade. Esto en vista de los duros cuestionamientos a sus decisiones que aún en la tragedia han podido leer en redes sociales. Luisa María Heredia, 24 horas. El alto número de ecuatorianos que se encontraban en Ucrania sorprendió. Muchos padres de jóvenes que esperan regresar al país en los vuelos humanitarios contaron que la educación y la vida en ese país es barata comparada con el Ecuador. Además, para el turismo no requerían visa. Mientras los jóvenes ecuatorianos esperan retornar al Ecuador en uno de los vuelos humanitarios que dispuso la Cancillería ecuatoriana, sus padres reciben información en esta institución sobre la continuidad de los estudios de sus hijos en Ecuador. La CENESID es el ente encargado. Tengo una hija estudiando ya hace 2 años en Ucrania, en la Universidad Médica Estatal de Zaporizhia, sobre ayudarles en los estudios. Esperemos a ver que así sea. Estaba estudiando medicina en último semestre. Yo vengo a arreglar de la CENESID para que mi hijo no pierda el estudio. Según el cónsul honorario de Ucrania en Ecuador, las motivaciones para vivir allá eran varias, pero principalmente los costos de la educación. Muchos ecuatorianos van allá especialmente por razones de estudio. Están las carreras de la medicina, todas las especialidades, después van algunos a la especialidad de medicina, digamos, después de haber cursado acá la carrera, después la ingeniería también es variada. Es decir, según la información que proporcionó, con aproximadamente $3.000 al año, un estudiante podía vivir. Esto evidentemente dependía de la universidad y del tipo de carrera. Por semestres pagaba como 1.800 casi. Más la vivienda. Más vivía en la misma universidad, entonces era más o menos 200 que le mandaba mensual. El costo allá es totalmente bajo para el que es aquí las universidades privadas. En Internet se encuentra mucha información, especialmente de agencias que promovían la educación en Ucrania. También hay testimonios de cómo son o cómo eran las cosas antes de la guerra. Erickson compartía su experiencia en un canal de YouTube. Esta agencia sí que cobra demasiado. Más o menos, por decirles, yo con esta agencia gasté unos $8.000 entre ticket aéreo y los pagos que ellos exigían para poder venir. Y en realidad es mucho menos. Acá los semestres en ingenierías más o menos cuestan entre $800 a $1.100 de semestre. Los ecuatorianos que querían estudiar allá requerían cumplir con ciertos requerimientos para sacar la visa de estudiante, pero este no era el caso para quienes querían ir de turismo. Un acuerdo de exención de visa para pasaportes normales, por estadías cortas de hasta 90 días, que es el mismo caso de los ucranianos que vienen para acá por razones turísticas, en fin, por lo que sea, hasta 90 días no necesitan visa, solamente presentar el pasaporte válido. Y así son cientos los ecuatorianos también desplazados que ahora aspiran a reinsertarse en la vida laboral y educativa en Ecuador. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y más de 1 millón de personas han huido de Ucrania en esta primera semana de invasión rusa. Joana Ramos está con nosotros y nos tiene más detalles de la guerra en cifras. Joana. ¿Qué tal? Muchas gracias. Minuto a minuto, más personas tienen que huir de la aterradora realidad que deja la guerra. Y a menos que se ponga fin al conflicto de forma inmediata, el número de desplazados seguirá aumentando. Hasta ahora, poco más de 1 millón de personas han salido, pero la cifra incluso podría superar los 4 millones de desplazados. Polonia, al oeste de Ucrania, ha acogido a más de la mitad de los refugiados, un total de 547.982 personas, según la ONU.
La mayor parte son mujeres y niños llegados de toda Ucrania. Veamos la nota. Solo por un segundo, imagine que deba salir corriendo del lugar en donde está. No hay tiempo para armar maletas. La ciudad, en la que hasta hace unos minutos todo era tranquilo, ahora es un lugar peligroso. Atrás queda su casa, su trabajo, sus pertenencias, todo. En tan solo 7 días, 1.038.583 personas huyeron de Ucrania tras la invasión rusa, el éxodo más rápido y violento en la Europa del siglo XXI, según la Organización de las Naciones Unidas. Polonia ha acogido a más de la mitad de los refugiados, un total de 547.982 personas. La mayor parte son mujeres y niños llegados de toda Ucrania. Hungría acogió a 133.009 refugiados. El país cuenta con 5 puestos fronterizos con Ucrania. A Moldavia llegaron 97.827 refugiados. Aquí se han instalado 2 campos, uno en Sighetul y otro en Siret. A Eslovaquia arribaron 72.200 desplazados por la guerra y al menos unas 357 personas entraron en Bielorrusia. La Agencia de la ONU para los Refugiados también precisó que 88.147 personas se refugiaron en otros países europeos más alejados de las fronteras de su país. Del más de 1 millón de desplazados por la guerra en Ucrania, una importante cantidad son latinoamericanos. En Ucrania había más de 700 ecuatorianos, cerca de 500 brasileños, 320 peruanos, 225 mexicanos registrados junto con sus familias, 222 colombianos, 100 argentinos entre residentes y turistas, 49 chilenos, 9 uruguayos, 19 nicaragüenses, 10 guatemaltecos y 6 panameños. La mayoría de los países ha podido o ya empezó con la evacuación de sus ciudadanos. ACNUR lanzó un llamado de emergencia para recaudar 1.700 millones de dólares para ayudar a las personas exiliadas o desplazadas por el conflicto de Ucrania. Nosotros en las siguientes emisiones vamos a seguir revisando las cifras que deja la guerra. Más noticias, amigos. Ecuador podría recibir más de los 700 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional que están atados a la revisión del programa de financiamiento con cifras a septiembre del año pasado. La visita del FMI se iniciará este viernes. Conforme a la metodología que aplica el Fondo Monetario Internacional, el Ecuador se someterá desde este viernes a la 4ª revisión del programa de financiamiento, previo a un desembolso que está pendiente por 700 millones de dólares y que debía recibir el país hasta finales del año pasado. La demora es una mezcla de varios factores. Primero, el cambio en la fijación de los precios de los combustibles. Luego vino un tema de que querían transparentar más la información del IES. Y luego vino el Omicron. Pero lejos de la incertidumbre que existía en el pasado, hoy los analistas económicos se muestran confiados. Sostienen que el Ecuador ha cumplido más allá de los compromisos con el FMI y que el desembolso de los 700 millones de dólares está prácticamente asegurado. Por ejemplo, para el presupuesto general del Estado, a finales del año se estimaba un déficit de más o menos 4.200 millones y el Ecuador tuvo un déficit de más o menos 3.700 millones. Entonces hubo un resultado mejor que el esperado con el Fondo Monetario. Y es más, Hidalgo sostiene que al haber cumplido metas adicionales por parte del gobierno, es probable que el Fondo Monetario Internacional pueda entregar un desembolso adicional. Me parece bastante probable que en esta visita el fondo aproveche para revisar también las cifras del cierre del año, entonces que también se desembolsen una parte de los 1.000 millones que correspondían a este año. Albornoz coincide en que el Ecuador ha cumplido más allá de lo propuesto y suma factores que no necesariamente están atados al acuerdo con el fondo. Nos cayó de sorpresa una buena cantidad de ingresos petroleros que, si bien no entran dentro de la contabilidad con el Fondo de los Ingresos Petroleros no petroleros, le da un montón de espacio al gobierno. Sin embargo, no concuerdan con esta afirmación que hizo el presidente Guillermo Lasso en torno al financiamiento internacional en semanas pasadas. No tenemos previsto tomar más financiamiento con China, ni con ningún otro organismo internacional. Tenemos las
cuentas en orden para el año 2022. Yo entendería que el presidente Lasso estaba refiriendo a no acudir a otras fuentes de financiamiento. En todo caso, las condiciones económicas del Ecuador, pese a la contracción que generó en todo el mundo la pandemia, son optimistas. Este parecería ser que es un acuerdo que sí se va a cumplir. Yo sería muy optimista, creo que sí vamos a cumplir el acuerdo en su totalidad. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social continúa sesionando con solo 4 de sus 7 integrantes para encaminar 10 procesos de selección. Mientras tanto, la expresidenta Sofía Almeida impulsa en Fiscalía una denuncia por una supuesta usurpación y retención ilegal de mando. Es la primera vez que la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida, se muestra ante las cámaras tras abandonar el edificio de la entidad 15 días atrás. Este jueves acudió a la Fiscalía General para reconocer su firma y rendir su versión en la denuncia que presentó en contra de los consejeros de mayoría, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibede Estupiñán y Francisco Bravo, por una supuesta usurpación y retención ilegal de mando. Se apoderó de los sistemas, a pesar de que estaba vigente la medida cautelar que me amparaba. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana estamos curados de espanto. No tenemos temor a ningún tipo de denuncia, más bien diría que la persona que ha estado usurpando funciones ha sido la consejera que denuncia. Mientras tanto, el Consejo de Participación continuará sesionando con solo 4 de sus 7 miembros, pues los consejeros de minoría se niegan a integrar el quórum. Yo no voy a legitimar al consejero Hernán Ulloa. Los consejeros no solamente actuamos en sesiones. Y los 4 consejeros hemos tenido 8 sesiones con total normalidad y por supuesto brindarles concursos con transparencia, sin manoseos. El Consejo de Participación debe llevar adelante 10 procesos de selección de autoridades. En su última sesión se dispuso la elaboración de reglamentos para la selección del superintendente de bancos y el de protección de datos. Cumpliendo con el cronograma, estiman que en 30 días se concluye estos procesos de designación y en un plazo de 6 meses procesos como el del Contralor, Defensor Público y renovación parcial del CNE. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Por segunda ocasión, la conformación del tribunal fue impedimento para que se instalara la audiencia de juicio en el caso Las Torres. Se espera que en las próximas horas se sortee un conjuez y se notifique fecha y hora para el desarrollo de esta audiencia de juicio. A pesar de que las partes procesales permanecieron en el 8º piso de la Corte Nacional de Justicia por cerca de 2 horas, la audiencia de juicio por el delito de delincuencia organizada en contra del excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban Celi y 9 personas más no pudo instalarse. Nuevamente interfirió la conformación del tribunal, pues en reemplazo de la jueza Daniela Camacho, luego de que se aceptara la recusación en su contra, debía integrarse el juez Javier de la Cadena. Sin embargo, al tener una licencia estaba presente el conjuez Carlos Pasos, quien está a cargo de su despacho. El día de hoy no se instaló porque no había una conformación plena del tribunal. Uno de los jueces dijo, yo no soy el que está sorteado, yo fui sorteado para otra circunstancia. Este es un problema que ha sido originado desde la Corte Nacional, por cuanto son varios los jueces que por diferentes razones no han querido integrar el tribunal. El tribunal determinó que en las próximas horas deberá sortearse nuevamente un conjuez. En caso de que ya no haya magistrados disponibles en la sala penal, deberá tomarse en cuenta salas afines. Y de no existir un juez de una sala afín, tiene que resolverse con un conjuez, de cualquier de los conjueces que están en la Corte Nacional. Con la agilidad que están actuando, consideraría que para el día lunes tenemos nuevamente señalamiento. Este diferimiento se da 1 mes y 1 semana que caduque la prisión preventiva que pesa sobre el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban Celi y el hermano del fallecido exsecretario de la Presidencia, José Augusto Briones, Adolfo Augusto Briones. El tribunal aclaró que no existe premura más allá de cumplir los plazos razonables. Una vez conformada la sala, se notificará la fecha y hora para la instalación de este juicio. Daniela Valencia, 24 horas. Más de 200 unidades judiciales en el país están bajo la administración del Consejo de la Judicatura. El presupuesto asignado para mantenimiento es insuficiente, según el director general del organismo, que prepara un informe sobre el estado de la infraestructura que genera malestar en usuarios. Algunas audiencias deben realizarse con la puerta abierta porque el aire acondicionado a veces no abastece. En ocasiones el calor ha sido tanto que quienes participan en ellas han tenido que llevar hasta su propio ventilador. Anecdótico, chistoso, pero deplorable.
Así lo han hecho también quienes ocupan algunos despachos. Pasillos con techos y pisos destruidos, paredes sucias, salas sin puertas y otros espacios totalmente desmantelados. Los baños, ni hablar. En algunos no hay luz, no hay agua. Es la condición de algunas unidades judiciales en Guayaquil, donde aun cuando se atienden unos cuantos inconvenientes, a diario se continúa evidenciando que los problemas no son pocos. En Durán, en el sur, en el norte, es ausencia la cuestión de los servicios. No hay donde sentarse, el tumbado se viene abajo, no hay recurso humano y material, la justicia no avanza. Pero no ocurre solo en Guayaquil. Desde el Consejo de la Judicatura se admite que falta presupuesto. Para hacernos una idea, mantener el complejo judicial de La Florida, uno de los más grandes de la ciudad, requiere de aproximadamente $2 millones al año, solo aquí. Pero el Consejo de la Judicatura cuenta con apenas $815.805 para el mantenimiento de todas las unidades judiciales del país. Son 210 edificios. No alcanza. Se calcula que es un dólar corresponde al mantenimiento por metro cuadrado de cada edificación. Si es que esto no se lo hace a tiempo, y me refiero a un mantenimiento preventivo, obviamente se producen los deterioros y el presupuesto crece más. El director nacional de este organismo asegura que en 15 días estará listo un informe en el que se detallará la situación de la infraestructura judicial, con el fin de solicitar un incremento en esta asignación y, en paralelo, determinar si existe incumplimiento de parte de proveedores. En caso de determinarse la existencia de vicios ocultos, presentar las acciones judiciales para determinar los responsables de aquello. A los problemas se suma que el Consejo de la Judicatura no tiene presupuesto asignado para la construcción de nueva infraestructura. Para 2022 se le asignaron $4,5 millones para pagar contratos ejecutados en años anteriores. Contratos que, para finiquitarlos, requieren de casi $40 millones. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Atención, hace minutos el canciller de la República, Juan Carlos Holguín, dio detalles del vuelo que salió desde Europa, desde Budapest, la capital de Hungría, y desde Varsovia, la capital de Polonia, rumbo al Ecuador. Salió el vuelo con 248 personas a bordo. Escuchemos. Buenas noches, queremos informar que el vuelo que despegó desde Varsovia con escala en Madrid para llegar a la ciudad de Quito el día de mañana salió con 248 pasajeros. Tuvimos que tomar esta dura decisión en este cuarto de guerra debido a un cambio operacional, puesto que decidimos evacuar primero esta mañana a los ciudadanos que estaban en Eslovaquia y en Hungría. Al momento, las personas que se quedaron de este vuelo están siendo trasladadas para que tengan alojamiento en Varsovia. El día de mañana saldrá un nuevo avión humanitario con 350 cupos, donde alcanzarán todos para tener así el día sábado más de 500 ecuatorianos evacuados de la guerra. En la guerra las decisiones se toman al minuto y quiero agradecer a todo este equipo que durante los últimos 8 días ha estado trabajando 24 horas para tomar las mejores decisiones para que los ecuatorianos lleguen con vida acá. Muchas gracias. Más noticias. Hoy finalizó el primer llamado para las ofertas sobre el remate de bienes de diario El Telégrafo. 25 maquinarias valoradas en más de $2 millones son parte de la subasta. Dayana Monroy informa. Durante los 15 días definidos de plazo para recibir las ofertas, no llegó ninguna al equipo liquidador de diario El Telégrafo. El día de hoy se finalizó ese periodo de llamado para el señalamiento de remate en sobre cerrado, donde se iban a recibir las ofertas para rematar 25 maquinarias valoradas en $2.300.000. Pero finalmente, desde el 16 de febrero hasta el 3 de marzo a las 10 de la mañana, no llegó ninguna oferta. Si en un segundo llamado tampoco llega esta oferta hasta el equipo liquidador, pues finalmente ellos van a estar autorizados para realizar una venta directa. Y si es que finalmente no existe ningún interesado en esta venta directa, pues los bienes pasarán a manos del Ministerio de Telecomunicaciones. Yo estoy segura que nosotros vamos a conseguir y vamos a generar todos los ingresos suficientes para cubrir para terminar con el proceso de liquidación.
Una de las atribuciones, responsabilidades y obligaciones del liquidador o liquidadora que está al frente es convertir todos los activos que tienen en líquidos, en liquidez, ¿sí? Para cubrir con los gastos que se genere dentro del proceso de liquidación. Estas 25 maquinarias no son las únicas maquinarias que forman parte de la planta de producción de Diario El Telégrafo. Hay más, pero las otras son parte de una garantía que existe en este momento, pues el diario aún mantiene deudas con la CFN. Esto es parte del proceso y así avanza este proceso de liquidación de un diario que tuvo más de 130 años de producción en Ecuador.